Vamos a darle una miradita rápida a una pequeña parte teórica o a una resumida parte teórica de sucesiones. Primero, sucesiones son funciones, ¿sí? Un tipo particular de funciones, definida de los naturales en los reales, que lo que hacen es asignarle a cada número natural n minúscula un número real que vamos a llamar a sub n. Con esto quiero decir que sabemos que el dominio de esta función siempre es un número natural, mientras que la imagen puede ser siempre cualquier número real. De ahí que lo interesante es obtener los valores de imágenes. Cada sucesión va a estar formada por términos, ¿sí? Cada término va a ser un número real que ocupa una posición dentro de la sucesión. De ahí que el dominio sea siempre un número natural. El número natural n minúscula, ¿sí? Que indicamos con n minúscula, indica o hace mención o referencia a la posición que ocupa el término dentro de la sucesión. De ahí es que necesariamente debe ser un número natural. No puedo tener un término de una sucesión en la posición 1,5, por ejemplo. O está en la posición 1 o está en la posición 2. ¿Está bien? Por eso es un número natural, como tampoco puede estar en una posición negativa. Eso básicamente no existe. ¿Está bien? Dentro de este tipo de funciones que llamamos sucesiones, vamos a encontrar dos. Las que se llaman aritméticas, que tienen una característica especial, obviamente. Ahí vamos a ver básicamente cuáles son así rápido, ¿sí? Las características de las sucesiones aritméticas. Primero, una sucesión aritmética es una sucesión en la cual cada término se obtiene sumándole al anterior un valor constante que se denomina diferencia. Y cada término de esa sucesión de una aritmética se puede obtener de la siguiente forma. Vamos a llamarla a sub n a un término cualquiera, así el término general. Se lo puede calcular con la expresión a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Y como en cualquier sucesión también es a veces interesante, y esto lo pueden ver ustedes en la teoría que tienen desarrollada, es interesante calcular la suma de una cierta cantidad de términos, especialmente en la aplicación de algunos problemitas o en algunos problemitas de aplicación. Esa suma se puede calcular con una expresión también bastante sencilla que es n por a sub 1 más a sub n dividido 2. Esto permite obtener un término cualquiera y esto permite obtener la suma de una cierta cantidad de términos. Vamos a suponer que yo digo que en una sucesión aritmética, sí, vamos a hacer un ejemplo sencillito, a sub 1 vale 2 y la diferencia d vale, por ejemplo, menos 1. Con esto vamos a calcular el término que esté en la posición a sub 7, como ejemplo simplemente, y vamos a calcular además la suma de los 12 primeros términos de esta sucesión. ¿Está bien? Entonces, así como estamos primero, como tengo a sub 1 y tengo d, vamos a calcular a sub 7. Si calculo a sub 7, entonces a sub 7, entiéndase, es el término que está en la séptima posición. Va a ser igual a, y aplico la formulita del término general, que es la que me permite calcular el valor de un término cualquiera. A sub 1 vale 2 por n más, perdón, no por, más n menos 1. n menos 1 en una sucesión geométrica, n representa la posición, en una sucesión aritmética, n representa la posición, ¿sí? Dije geométrica, es aritmética. Entonces, en nuestro caso, n va a valer 7. 7 menos 1 por d, que es la diferencia, que es menos 1. A partir de acá simplemente resolvemos. A sub 7 entonces va a ser 7 menos 1 es 6. 6 por menos 1 es menos 6. Entonces voy a resolver 2 más menos 6, que nos estaría dando menos 4. Ahí tengo una partecita de lo que queríamos en el ejemplo. Lo otro que pide el ejemplo es que calculemos la suma de los 12 primeros términos. Voy a usar la otra formulita. Ahora, acá un detallecito. Si voy a calcular s sub 12, tengo el valor de n. Sería 12. Y acá sería a sub 12. N siempre es la posición. Entonces acá sería a sub 12. ¿Qué quiere decir esto? Que primero necesito calcular el término que está en la posición 12, aunque acá no lo tengo explícito como un valor a calcular. ¿Está bien? Entonces, para calcular s sub 12, primero vamos a calcular a sub 12.
Para calcular A sub 12 aplico otra vez la formulita al término general. A sub 12 va a ser igual a, y voy reemplazando, A sub 1 vale 2, más 12 menos 1 por la diferencia que es menos 1. Ese es un valor siempre constante. Resolvemos esta expresión simplemente. 11 por menos 1 menos 11, 2 más menos 11 nos da como resultado menos 9. A partir de ahí, lo que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar nuestros valores en la formulita de la suma. Entonces, a partir de acá, S sub 12 va a ser igual a, y vamos reemplazando, n vale 12 por A sub 1 vale 2 más lo que vale A sub 12, que es menos 9, más por menos menos, ponemos directamente menos 9, y después todo esto dividido 2. Simplificamos el 2 con el 12, acá nos queda 6, así es más fácil calcular. Y nos estaría quedando 2 por menos 9, 2 menos 9 nos quedaría menos 7, y menos 7 por 6 es menos 42. La suma de los primeros 12 términos entonces de esta sucesión va a ser menos 42. Y esa es la forma en general de trabajar, ¿sí?, con estas dos expresiones. Más adelante vamos a ver, tanto con las aritméticas como con las otras sucesiones, las geométricas, cómo aplicar estas mismas dos expresiones a la resolución de problemas, además, no solamente a ejercicios mecánicos. Ahora, acá es interesante que ustedes pueden armar un término cualquiera, no necesariamente a partir de A sub 1 siempre. ¿Está bien? Porque si yo quiero armar, por ejemplo, lo que hicimos recién, el término A sub 7, yo lo puedo obtener a partir de cualquier otro término, ¿sí?, posterior o anterior, es indistinto. Yo puedo obtener A sub 7 a partir de A sub 2. ¿En qué va a radicar la diferencia? En cuántas veces sumamos justamente ese valorcito que nosotros llamamos diferencia. Si yo A sub 7 calculo desde A sub 1, necesariamente voy a tener que sumar 6 veces la diferencia, porque hay 6 posiciones entre A sub 1 y A sub 7. Pero si a mí, por ejemplo, se me ocurre armar A sub 7 a partir de A sub 5, solamente la diferencia la voy a tener que sumar 2 veces, pero obviamente voy a necesitar saber cuánto vale A sub 5. Lo mismo si lo quiero hacer con un término posterior. Si yo quiero calcular, por ejemplo, A sub 7 a partir de A sub 10, también lo puedo hacer. Solo que en vez de sumar la diferencia, ¿qué voy a tener que hacer? Restar la diferencia, porque estaría viniendo hacia atrás. Y tendría que restar 3 veces esa diferencia para llegar de A sub 10 a A sub 7. ¿Se entiende? Yo puedo armar o encontrar el valor de un término cualquiera partiendo de otro término cualquiera. La clave está en cuántas veces tengo que sumar o restar este valorcito que nosotros llamamos diferencia. Y ahora en un ratito vamos con las geométricas.